Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: El cuarto poder y el poder de la música. Muy buenas noches y bienvenidos a Ondas de Tinta, la sección radiofónica en la que abordamos temas de relevancia a partir de textos literarios. Como lo recordarán, hemos dedicado las últimas semanas al género policíaco, revisando sus orígenes y sus personajes más emblemáticos. Pero hoy reclama nuestra atención otra cosa. En los últimos días se han desencadenado una serie de eventos voraginosos relacionados con dos acontecimientos en particular: la creación de la página México Leaks y el despido de la periodista Carmen Aristegui. Las consecuencias y la trascendencia de esto nos obligan a abandonar temporalmente el tema policíaco y acercarnos a estas problemáticas tan relevantes. Para hacer esto, hemos elegido una obra literaria en particular. Se trata de la novela de Emilio Rabasa titulada El cuarto poder. Debemos decir que este texto fue publicado en 1888 y es el tercero de 4 que constituyen una saga protagonizada por un mismo personaje, un personaje llamado Juan Quiñones. Digamos también que Rabasa se distinguió en diversos campos. A temprana edad comenzó a dar a conocer su obra escrita a través de muy distintas publicaciones, mientras que también desarrolló una importante participación política y académica. En el gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz, ocupó distintos cargos, llegando a ser incluso gobernador de Chiapas. Además, no solo escribió literatura, sino también historia, destacando aquí un texto titulado La evolución histórica de México. En fin, podríamos decir mucho de esto, pero regresemos a lo nuestro. Acerca de la tetralogía que mencionamos, podemos decir que Rabasa aborda un asunto en particular en cada uno de los libros. En el primero, que se titula La bola, hace distinciones tajantes entre una revolución, una revuelta y una simple bola. Esto lo logra a través de su personaje principal, ya que Juan Quiñones termina por ser arrastrado a una de estas bolas sin ideales, sin objetivos, estas bolas que van dando tumbos de un lugar a otro. El segundo libro se titula La gran ciencia, y en él se aborda la política, narrando la manera en que cualquier persona, incluso alguien iletrado y sin preparación alguna, puede llegar a ocupar un cargo en la política. La gran ciencia aquí es simplemente, como lo dice el texto, no perder, no caer, seguir aquí adelante haciendo lo que se pueda. La tercera novela se titula, como ya lo hemos adelantado, El cuarto poder, y la problemática que se aborda es precisamente la prensa. Este término, el cuarto poder, se atribuye a Edmund Burke, quien se refirió con él a la prensa, diciendo que esta era el cuarto de los 3 poderes del Estado, que bueno, ya sabemos que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué decía esto? Bueno, pues porque estaba consciente de la influencia de los medios de comunicación en la generación de la opinión pública. Hasta el día de hoy, lo dicho por la prensa es definitorio para lo que cree la gente. Es de esta manera como Emilio Rabasa nos presenta a su protagonista Juan Quiñones, ahora como un periodista. Al principio, el periódico en el que trabaja es pagado por el gobierno, de tal forma que uno de sus amigos lo describe de la siguiente manera: ya se sabe que nuestra regla es defender al gobierno, elogiar sus actos, aplaudir todas sus disposiciones, y cuando la materia de estas es de esas muy enredadas que no se entienden, se escribe en términos generales. Fácil podemos pensar nosotros. Pero nos preguntamos realmente cómo es posible que un periódico sea gobernista en este sentido. También se explica en el texto, por supuesto, con las siguientes palabras: el señor ministro, que todo esto comprendía, llamó al señor Alvar y Gómez y le manifestó su deseo de que la columna se publicase todos los días, ofreciéndole, puesto que era para el bien del gobierno, ayudarle a sostenerla, con algo más de lo que ya se le ministraba como auxilio. Decimos nosotros hoy en día, completamente pagado, vendido. Claro, de inmediato Juan Quiñones se da la tarea de cumplir con estos encargos de tipo gobernista, pero tal era el rigor que exigía el gobierno en las publicaciones que en ocasiones encontramos que a Quiñones se le hacían indicaciones como la siguiente: muy bien, pero quite usted eso de hasta cierto punto, porque el gobierno es perfecto hasta el punto de la perfección. Tampoco diga usted que casi todos los empleados cumplen exactamente con lo que la ley prescribe, porque ese casi tiene olorcillo y saborete de conato de oposición vergonzante. Emilio Rabasa llega a ridiculizar tanto a la prensa
que incluso refiere polémicas artificiales. Narra la manera en que un mismo articulista escribía para dos periódicos, desencadenando críticas de un lado a otro, aprovechando que uno lo firmaba con un seudónimo y el otro sí con su nombre. Lo que a los ojos de los lectores parecía una polémica, en realidad era un hombre escribiendo contra sí mismo solo por dar falsas ilusiones al público y, claro, vender más. Así continúa el texto, con ciertos cambios en el mismo Juan Quiñones. En cierto momento, su periódico deja de ser gobernista, claro, cuando los términos del gobierno ya no le resultan convenientes, y él comienza a escribir lo que desea, como lo desea. Llegará a escribir en contra de un antiguo adversario, aquel hombre que había dirigido La Bola de la primera novela y que se había convertido en gobernador en la segunda. Después de cierto enfrentamiento cara a cara, Quiñones decide usar su pluma como una herramienta. Esto lo expresa muy bien, prácticamente a la perfección, en el siguiente diálogo. Mi arma es el periódico que él no ha podido comprar porque lo he impedido yo. Haré uso de ella en la lucha a que he sido provocado. Y sin más arte que decir la verdad y evitar que medre la superchería, haré sentir a ese tonto vanidoso que yo también he llegado a valer algo, sin necesitar para ello párrafos de gacetilla. Dejaremos aquí el abordaje de esta obra de Emilio Rabasa para extraer algunas conclusiones propias. La novela El Cuarto Poder nos ha dado un gran panorama, a decir verdad, un panorama que raya entre la sátira y la crítica. Ahora aprovecharemos para decir lo que debemos de la manera más clara posible. Este juego entre los medios de comunicación y el Estado se retrata muy bien en la novela, pero además continúa sumamente vigente, como ya cualquier escucha se habrá dado cuenta. Conocemos varias agencias hoy en día que sin mayor problema se venden al gobierno, algunas con discreción, otras con un cinismo descarado. Sin embargo, existen también grupos de periodistas que no venden su pluma, sino que la usan como el filo de una espada. Esos, precisamente, son los que molestan a un gobierno en el que suceden cosas irreales, tan irreales como que gente sin preparación ocupe cargos públicos. He ahí la explicación de los sucesos recientes en nuestro país. Entendamos también que no hay hechos aislados, sino que todo es parte de una estrategia. Recordemos que Juan Quiñones se enfrenta a un esquema muy bien delimitado por el gobierno. Nosotros nos enfrentamos a sucesos en cadena. El despido de Carmen Aristegui no fue el primer hecho de su clase. Antes, la transmisión radiofónica de Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, fue cesada. Antes también, Pedro Ferrí salió del aire. Este juego, esta relación entre los medios de comunicación y el gobierno existe, no cabe duda alguna. Lo que queda, pues, es advertirlo, desglosarlo, analizarlo en el más amplio sentido de la palabra. Percatémonos además de que cada uno de sus componentes juega un factor primordial. ¿Qué fuentes son gobernistas y cuáles son imparciales? Tras entender esto, reaccionemos ante actos de represión tan claros como los ya mencionados, y por supuesto protestemos, porque no hacerlo significaría que no nos importa, que pensamos que así son las cosas y así se van a quedar. No, las cosas no se van a quedar así. En estos momentos tan críticos, la prensa imparcial es lo que necesitamos. Necesitamos que suceda aquello que Juan Quiñones decidió hacer. Hacer uso de la prensa como un arma y sin más arte que decir la verdad, impedir actos descarados y promover los cambios necesarios. Así pues, protestemos nosotros. Aquí en Ondas de Tinta muchas veces hemos hablado de música. Aquí damos espacio a una herramienta para la protesta. Justamente eso, las notas musicales, las melodías, las notas sonoras. La brevedad y el impacto que causa la música es vital para los movimientos sociales. Solo pensemos en algunos del siglo pasado. ¿Qué habría sido de la protesta contra la guerra de Vietnam sin Blowing in the Wind de Bob Dylan? Tenemos que reconocer además la fuerza que canciones como Get Up, Stand Up dieron al movimiento jamaiquino. Los mismos Beatles escribieron la canción Revolution y John Lennon dio vida a las palabras Power to the People. Por eso, hemos reproducido algunas de estas canciones aquí esta noche. Hoy necesitamos música. Podemos retomar himnos existentes, pero también está abierta, por supuesto, la puerta a nuevas creaciones que sean hechas específicamente para los momentos críticos que atravesamos. En una de sus canciones más famosas, John Lennon pedía imaginar. Hagamos eso, sí, pero no nos quedemos ahí. Let's not only imagine, let's act. No solo imaginemos, actuemos y hagamos real el cambio.
Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis. La emisión de hoy: El cuarto poder y el poder de la música.